Una lengua no es solo un instrumento de comunicación, es parte de la memoria cultural de una comunidad. Cuando una lengua se extingue, se pierde parte de nuestra historia. Hoy estaremos hablando de los mecanismos y estrategias que utiliza la lingüística para mantener la memoria de una lengua. Bienvenidos a nuestro programa Entre Lenguas. Nous allons reprendre notre cours sur la langue. Some issues that actually have been ignored ¿De dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, de jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables. La maestra María de Jesús Selene Hernández Gómez es candidata a doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la Facultad de Lenguas y Letras y de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Imparte clases en los programas educativos de licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés y Español, la maestría en Lingüística y la maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe. Sus líneas de investigación son la documentación y descripción de lenguas otomíes en peligro de extinción y el rescate de la tradición oral otomí. El doctor Eduardo Velázquez obtuvo su doctorado en Filología Romance por la Freie Universität Berlin desde 2008, con una tesis sobre la transcripción, etiquetado y análisis de la entonación del español ibérico y mexicano. Desde entonces se dedica a la investigación y a la docencia de áreas como la fonética, la fonología y la prosodia aplicadas al español, a las lenguas indígenas mexicanas y a las lenguas europeas, así como a la documentación lingüística, a la conformación de corpus orales y al procesamiento y análisis de datos lingüísticos. Maestra Selene, doctor Eduardo, bienvenidos a nuestro programa Entre Lenguas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a empezar hablando de la documentación lingüística. ¿Qué se entiende por documentación? Bueno, si quieres una definición de libro, es que es el registro duradero y multifuncional de una lengua, pero bueno, después uno tiene que aclarar a qué se refiere uno con esos 4 términos, ¿no? Lo que buscamos en esta área de la lingüística es precisamente que se documente no solamente una lengua que está en peligro de extinción. En general, cualquier lengua puede ser documentada, sea una lengua que se hable mundialmente o sea una lengua que se hable en una pequeña comunidad, en un pueblo, en el mundo. Entonces puede ser para una lengua en peligro o una lengua que no sea vulnerable a la extinción, y también implica que buscamos colaborar también con los hablantes, que ellos también sean parte del proyecto de documentar su propia lengua y generar sus propios registros y generar sus propios materiales. Si el propósito, como decía el doctor, es multifuncional, si el propósito es generar materiales, la comunidad puede colaborar con los investigadores y asimismo podemos colaborar con otros investigadores de otras disciplinas. El doctor Evald Hekkinslöv obtuvo el doctorado en letras con especialidad en lingüística en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Es profesor e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde dirige el programa de investigación Rescate y Revitalización del Otomí de Querétaro. Sus principales líneas de investigación versan sobre lenguas en contacto en culturas amerindias, desplazamiento lingüístico, bilingüismo otomí-español y el estudio de la lengua otomí en cuanto al rescate de la tradición oral y narrativa, la estandarización y modernización de la lengua, la conformación de diccionarios y gramáticas, la conformación de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje y la dialectología del otomí de Querétaro. Ha publicado numerosos libros y artículos a nivel nacional e internacional, destacando su gramática otomí, el diccionario otomí-español y el curso trilingüe Ñoño español-inglés. Doctor Evald, bienvenido a nuestro programa Entre Lenguas. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cuál es la metodología que se debe seguir a la hora de estudiar una lengua originaria? Si uno se enfrenta a una lengua de que no existe nada de material de cursos, por ejemplo, para aprenderlo, entonces hay que formar su propio curso.
Entonces así siempre lo he hecho. Yo he repasado junto con los hablantes nativos cómo se dice así oraciones prácticas en la vida, y ellos lo tradujeron al yayo. Esa es la forma. Y además yo les enseñé a los hablantes cómo escribir. Esto funciona muy bien. O sea, hay muchas maneras en las cuales se puede acercar a las lenguas indígenas. Entonces, si estamos hablando únicamente de cómo documentar las lenguas originarias, pues podría ser tan sencillo como llevar un teléfono celular, ¿no? Tienen una tecnología lo suficientemente buena como para grabar tanto en audio como en video, y que después se pueda hacer, pues procesar esos archivos para utilizarlos para distintos tipos de análisis. Pero lo ideal es grabar con la calidad de audio, tal vez no la más alta. Ya hay grabadoras que tienen calidad muy alta para grabar conciertos, ¿no? Y que no se pierda absolutamente ninguna frecuencia producida por los instrumentos, pero para la voz humana con 44.100 Hz en el sampleo, ¿no? Sería pues más que suficiente. Y bueno, también pues nunca está de más hacer suficiente registro fotográfico y pues mucho de notas de campo, ¿no? O sea, de llevar mucho pues el registro escrito de todos los acontecimientos, de los números de las grabaciones para poder después identificarlo, o no sé, ir llevando un registro de todas las interrupciones, o no sé, cosas así. En realidad no tiene la documentación en sí, mientras se consiga el fin de tener los materiales grabados con la mejor calidad, y que después esto se almacene en algún medio duradero. En realidad no tiene mucha dificultad. Cualquier persona realmente, solamente teniendo ganas, puede hacerlo. Ya, ahora sí, estamos hablando del análisis de esos materiales, del análisis de las lenguas, pues las metodologías cambian, y ahí sí se vuelven más complicadas. Depende también mucho del proyecto de documentación que vas a realizar. Entonces, realmente la metodología, como nos comenta Eduardo, puede ser tan sencilla o tan complicada como nos la queramos hacer. En general, después de registrar, después de tener grabaciones y material visual, lo que se hace es organizar ese material de la manera más rigurosa posible, de manera que no haya ninguna pérdida de datos. Después, dependiendo del propósito, se pueden hacer diferentes análisis con esos datos, tanto gramaticales, descriptivos, de discurso, desde distintas perspectivas lingüísticas se pueden analizar los datos que tengas. Y también es muy importante que esos datos, una vez que hayan sido almacenados, ya sea en un archivo digital, en una oficina o en una casa, porque también es posible que en la comunidad se quieran almacenar los datos en materiales físicamente palpables, es decir, diseñar o convertir esos datos en un libro, en un material educativo, para poder distribuirlos dentro de la comunidad o para difundir a la sociedad en general, que es también otro de los propósitos de la documentación, que el proyecto de documentación no se quede en la comunidad, pero que vaya hacia afuera, que vaya y se difunda a la sociedad en general, para que conozcan los diferentes proyectos y los diferentes análisis que se pueden hacer con los datos obtenidos, que normalmente les llamamos datos primarios, porque se extraen, se recopilan con los hablantes de la comunidad, y son datos que no están en ningún otro libro, ni publicados, ni nada, son materiales que son de primera mano. Entonces la metodología puede ser tan sencilla o tan complicada, dependiendo del propósito o del objetivo del proyecto de documentación.
Esa Shangio, Padi, Yoti, Nura, Ñaño. ¿Por qué es importante la documentación de la lengua otomí? Documentar para mí es, grabar muchas conversaciones en la comunidad y después transcribirlo y analizarlo eventualmente, o a veces pasa que ya no hay tiempo para analizarlo y para guardarlo, ¿no? Para eventualmente en el futuro poder analizarlo. Eso es para mí es documentar. Yo diría que la documentación es muy importante porque las lenguas indígenas están perdiéndose muy rápido, demasiado rápido, y para tener una idea de cómo se hablaba, aunque ya me duele decir esto, ¿no? Pienso que aquí otra vez, pero eso es muy personal, ¿no? La documentación debe ir mano a mano con el aprendizaje otra vez, y para la discusión con los hablantes debe ir mano a mano con enseñarles, apoyarles en formar una escritura junto con ellos. Eso es muy importante. Entonces, para el estudio de una lengua originaria, sería necesario tener en cuenta la documentación lingüística, un proceso pedagógico, pero también un estudio y una descripción lingüística. Claro, todo eso es importante, ¿no? Una descripción lingüística es muy importante. En caso del otomí hay tantas diferencias en la lengua con respecto al español. Esto es importante, ver esto y saber esto, ¿no? Y solamente sabiendo esto, los profesores bilingües, que casi no existen, ¿no? Sabiendo esto, podrían dar formar buen material para sus clases, ¿no? Si esto no saben, entonces nunca va a haber una buena educación bilingüe, lo que está pasando en realidad, ¿no? Justamente en este terreno de las nuevas políticas lingüísticas, del afán económico, muchas personas se preguntan ¿por qué aprender ñoño? ¿Por qué es importante mantener esta lengua cuando no ofrece los mismos beneficios, por ejemplo, que puede ofrecer el inglés o el francés en términos de intercambio, en términos de movilidad y en términos económicos? ¿Por qué no podemos o por qué no se debe perder una lengua como el ñaño? No solamente es importante para los hablantes, también es importante para grandes grupos de mestizos que hace una generación o hace 2 generaciones, incluso hace 5 generaciones, tenían antecedentes indígenas, ¿no? Entonces es un regreso a las raíces, en especial en México, ¿no? A las raíces del país. Yo he entendido que antes, aunque ahora últimamente ya no tanto, en las escuelas en México se daban clases de las raíces del latín y en las escuelas. Y eso se debería hacer también, desde luego. Todas las raíces del náhuatl o otras lenguas indígenas, ¿no? Aquí en todo el país se ven nombres de ciudades y de pueblos, todo en náhuatl. Y yo creo que es muy importante que toda la gente mexicana conozca esas raíces, qué significa, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Es importante que también que los mestizos aprendan para que los mismos hablantes nativos de la lengua ñañó o de otras lenguas indígenas vean que es importante la lengua, que hay una interculturalidad, porque se habla mucho sobre interculturalidad, ya es casi de moda últimamente, ¿no? Pero ¿por qué los indígenas nada más tienen que aprender el español? Y los mestizos no.
la otra parte, ¿no? La lengua indígena. Yo creo que esto es muy importante que se haga esto, es muy importante para el país, es muy importante para México, para los mexicanos esto. ¿Cuál ha sido lo más difícil de llegar a la comunidad a trabajar con los hablantes y cuál ha sido la mayor satisfacción? Yo creo que han sido muchas satisfacciones las que he tenido de manera personal en trabajo de campo, sobre todo. Lo más bonito ha sido convivir con los hablantes. Eso es lo más bonito, ¿no? Convivir con ellos, que te enseñen tu lengua de manera, no, con mucho amor, ¿no? Convivir, que te consideren parte de la comunidad, aunque sea por un tiempo muy limitado, eso ha sido lo más bonito, ¿no? Convivir y aprender un poquito de la lengua. Lo más difícil ha sido últimamente la inseguridad que hay en el país y el hecho de no poder hacer trabajo de campo de manera solitaria, es decir, ya no es lo mismo ir a trabajo de campo hoy en día porque los caminos son peligrosos, etc. Entonces es lo que más duele, ¿no? Que el trabajo de campo ya no sea tan fácil de hacer. Pero lo más bonito ha sido definitivamente no solo aprender la lengua, pero estar en la comunidad y convivir con ellos. Y bueno, pues yo que tengo también como un gusto muy especial por la gastronomía y por los viajes, por la fotografía. Siempre hay muchas oportunidades muy bonitas en cada salida a campo, ¿no? Se come muy bien, hay paisajes hermosísimos y sobre todo se convive mucho con la gente, ¿no? Es un acercamiento que si uno fuera solamente como turista, yo creo que no sería tan cercano. Ellos realmente sienten que uno está ahí por ellos y se lo hacen a uno notar todo el tiempo. Uno se enfrenta a muchos obstáculos, ¿no? Y todos son igualmente irracionales, ¿no? Que no a todo mundo le parece lo suficientemente necesario trabajar con lenguas indígenas, por lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Como que les parece que si todos habláramos español en México, pues progresaría más el país o algo así, ¿no? Y que no ven la riqueza que representa todas estas lenguas. Maestra Selene, doctor Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Entre Lenguas. Muchas gracias, Kamodi, como decimos en Otomí, de aquí de Querétaro. Pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tlazocamati, como dicen por allá los hablantes de náhuatl de Morelos. Bueno, pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. El primer otomí que conocí y con quien trabajo todavía, ¿no? Sí, había mucho, así como un poquito de rechazo, ¿no? Sí. ¿Qué quiere, no? ¿Qué quiere conmigo? Pero yo le dije, entre los dos vamos a escribir una gramática, entre los dos. Y una gramática sencilla, ¿no? Para que toda la gente lo entienda, ¿no? Y lo escribimos en 2 años y en 2 años se publicó en 83. Y una gramática muy sencilla, no es nada así como muy lingüístico tampoco, ¿verdad? Y lo escribimos entre los dos y los 2 nombres aparecen en el libro y los contactos después con él y también con toda la comunidad iba muy bien, ¿sí? Me aceptaron completamente como hermano, ¿no? Sí, así decían, ¿no? Y este detalle creo que es importante, yo lo recomiendo a todos los antropólogos, a los lingüistas, hacerlo de esta forma. Yo no veo otra forma, ¿no? Sí.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa de Entre Lenguas. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y qué bonito trabajo que están haciendo y muchas gracias también por dar difusión a este trabajo tan importante que es el refuerzo, el rescate de la lengua yayo. Muchas gracias, Shiri Hamadi. Observar, registrar y anotar las características de nuestra lengua no resulta ser una tarea compleja. Se trata de un compromiso y de un deber que tenemos todos como parte de nuestro grupo social y cultural. Así termina nuestro programa Entre Lenguas. Hasta pronto.